Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a compartir un mensaje basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 35 al 38, que dice así: Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos. Predicaba el Evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: Ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. Hasta ahí la lectura del Evangelio. Dice el Evangelio de Mateo que Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas. En su ministerio público, Jesús va conociendo a su gente, yendo a pueblos, ciudades, pasando por campos, habla con la gente, entra en diálogo con ella, quiere compartir lo que ellas tienen para decirles de sus vidas y lo que Él tiene para decirles de la vida en Dios. Y enseñaba en las sinagogas, leía la Biblia en las sinagogas, enseñaba las Escrituras, explicaba lo que Él comprendía de la ley y de los profetas y de cómo eso se podía aplicar para su tiempo, para su pueblo. Y predicaba el Evangelio del reino. Anunciaba, publicaba que Dios está cerca, que Dios no está recluido o encerrado en el templo de Jerusalén, allá lejos de Galilea, sino que Dios camina con Jesús, que Dios entra en los pueblos y ciudades con Jesús, que Dios entra en las casas cuando Jesús entra en las casas de su gente, que Jesús está allí y Dios está allí con Jesús para compartir la vida de su pueblo. Sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Hoy podríamos decir que Jesús cumplió una misión integral. En aquel entonces la medicina era obviamente primitiva, había muy pocos médicos, muy pocos medicamentos, y la gente más pobre y los indigentes, por supuesto, no podían pagar sus médicos. Hoy en día la situación es muy diferente. Tenemos distintas especialidades en la medicina, en la psicología, en la psiquiatría, la neurología. También tenemos distintas especialidades en la teología cristiana. Jesús sana. Toma en cuenta cómo vive la gente, qué sufrimientos tiene, qué enfermedades padecen, y también a las personas con discapacidad. Y al ver las multitudes, dice el Evangelio, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tuvo compasión de ellas. Jesús fue movido a misericordia, porque había mucha gente en medio de su pueblo que no tenían líderes de referencia. Y Jesús entonces, al ver, hace un discernimiento. Hoy diríamos un diagnóstico de la realidad. ¿Cómo vive su gente? ¿Qué experiencias tienen? Les faltaban líderes buenos que se ocuparan de ellas, que las tomaran en serio.
La mayoría de su pueblo era analfabeta. Entonces podían asistir a las sinagogas donde se leía la ley y se la explicaba, pero muchos no sabían leer ni escribir. Y es mucha la mies, dice Jesús, pero los obreros son pocos. Hay mucho trabajo para hacer, mucho para compartir en medio del pueblo, para conocer cómo viven, qué preocupaciones tienen, cómo sobreviven a veces, en familias numerosas, si esperan algo más de la vida o tal vez ya no esperan nada más, porque les han enseñado que la vida sí está dividida entre ricos y pobres, se nace rico o se nace pobre y no se puede cambiar de condición social. Entonces, ¿quién se ocupa de esas personas y de esas familias? Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y que Dios les han presentado a esas multitudes. ¿Cuál es la congregación de referencia que han tenido y que tienen? Pidan al Señor de la mies, dice Jesús a sus discípulos. Oren a Dios, porque Él se va a hacer eco de sus reclamos. Diríjanse a Dios, pongan la vida en oración, abran vuestras vidas y la vida de su gente a la confianza en Dios, a la misericordia de Dios. Y orar, puede haber muchos motivos, pero ahí expresamente Jesús pidan para que el Señor de la mies envíe segadores a cosechar la mies. El dueño del campo, el dueño de la cosecha, se ocupará de proveer obreros, y hoy también agregamos, por supuesto, obreras, para una cosecha que puede ser abundante, pero hay que trabajar en ello. Pidan para que Dios mande obreros y obreras a su mies. Este pedido de oración de Jesús se transforma después en la reunión de 12 discípulos y en el envío misionero a una práctica justamente de visitación, una práctica de misión en casas de los pueblos y ciudades de Galilea, que después de la resurrección de Jesús se transformará en la misión de la iglesia cristiana en todas partes, desde la tierra de Jesús y de ahí hacia otros alejados puntos del Imperio Romano. Jesús envió a esos 12 con instrucciones: vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí alrededor de ustedes hay mucho por ver, mucho por comprender, mucha gente por conocer. Vayan primero ahí. La tienen a la mano. Hay que descubrir a esas personas, a esas familias, a esos pueblos que están como ovejas sin pastor. La misión pasa primero por ahí, por descubrir a la gente en sus necesidades, en su necesidad de Dios, en sus necesidades materiales, en sus necesidades emocionales y afectivas, en sus problemas cotidianos. La misión pasa por ahí primero, por ese discernimiento, ese ver con discernimiento. Oración y compromiso. Orar por la misión y comprometerse en la misión. Orar y comprometerse. Orar por el pueblo y acompañar al pueblo. Orar para un despertar en ese ver y comprender de cómo vive nuestra gente. Ver y comprender de qué manera vemos y de qué manera comprendemos a nuestra gente. Y comprometernos en esta vocación por salir, por estar, por marcar presencia como creyentes y como iglesia. Por eso que podemos decir, junto con una canción muy, muy linda, que estamos llamados a ser iglesia con alma misionera. Descubriremos la misión que nos toca conociendo a las personas en nuestro entorno social. Dios nos dé esa apertura para ver y comprender, para salir y vincularnos
esa apertura para descubrir a las personas que están a nuestro alrededor y tal vez no están dispuestas a venir a nuestros templos, pero sí a entablar un diálogo, un compartir por el cual abramos las puertas de nuestros corazones y de nuestras mentes a esa presencia de Dios que puede sorprendernos una y otra vez. Claro está que mientras estemos en cuarentena, uno puede decir los templos están cerrados, y sí, pero la tecnología nos facilita la tarea para llegar igualmente a las casas de muchas personas. Que podamos así, hermanos, hermanas, llegar a muchas personas con el mensaje de Cristo. Ese Jesús que recorrió pueblos y ciudades, fue conociendo a su gente y que invitó a sus discípulos a hacer misión, que después con el tiempo también a esos discípulos varones se van a agregar muchas mujeres que inclusive desde el ministerio de Jesús desde Galilea también iban acompañando al grupo de los 12 discípulos varones. La cuarentena entonces no es excusa para no continuar haciendo misión. Estamos llamados a ser iglesia con alma misionera. Oremos para tener esa alma misionera, dispuestos siempre a presentar a Cristo allí donde estemos, porque estamos en ese ministerio, en ese discipulado, para escuchar siempre la voz de Cristo, para orar a Dios, comprometernos en los ministerios, en la misión de la iglesia, y llevar esa mochila del Evangelio que no es algo externo que hoy lo tengo y mañana no, sino que es esa responsabilidad asumida e incorporada por la cual somos nada menos que representantes de Cristo en la sociedad. Nada menos. Que así sea siempre. Amén. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir.